Continuando entonces con el tema que les decía yo que venían cosas importantes. Y sí, no les estaba yo mintiendo. Les explico entonces en donde nos quedamos hablando sobre lo de la monarquía y todo esto, ¿no? Del monopolio y toda esta, pues, digamos que historia del gobierno del género masculino o del hombre como tal. Entonces, hablábamos sobre que ahora existe una coparentalidad. Quiere decir que ahora ambos van a poder ejercer la parentalidad, ¿no? La función materna y la función paterna, no exclusiva ahora de la madre, ni la económica exclusiva del padre. Entonces, para ejercer estas funciones, simbólicas, es necesario hacer la diferencia entre padre y genitor, ¿ok? Entre función paterna y la persona que lo ejerce. El psicoanálisis elabora las diferencias del sexo y generaciones a las cuales las considero estructuras del psiquismo. ¿Ok? Estructurantes del psiquismo. O sea, las diferencias entre sexo y diferentes o distintas generaciones. El psicoanálisis lo ve como lo que está estructurando al psiquismo, ¿ok? Y estas se relacionaban con la prohibición del incesto y complejo de Edipo. Ya hemos tocado ese tema del complejo de Edipo así a grandes rasgos, ¿ok? ¿Qué pasaba entonces con esto? Para Freud, otra vez nuestro buen amigo Freud, es que es, bueno ya, Freud, ¿ok? ¿Qué era el complejo de Edipo? Bueno, el complejo de Edipo se manifestaba en el varón debido a la amenaza de castración. ¿Ok? Esta amenaza es preferida por el adulto y está en relación con el mandato paterno. De separar al niño de su primer amor, o sea, su mamá. Les decía yo ayer, bueno, no recuerdo exactamente en qué salón lo dije, pero les decía yo ayer que obviamente el niño, al tener tanta cercanía, al tener un apego, al tener tanto cariño de la madre, podía, dentro de su, digamos que su inmadurez, podría, él sin maldad, porque no es como que vaya pensando pues de una forma mala, sino que simplemente él sin maldad recibe tanto amor y entonces empieza a ver a su mamá como su primer amor.
Entonces, al final de la peripecia, se consolida la identificación del varón con su padre. Quiere decir, al final de todo esto, de este sufrimiento de separación, se va a consolidar la identificación del varón con su padre. Y el deseo de que aquel Entonces, al final de toda esta separación entre el niño y la madre, se va a lograr la consolidación de la identificación del varón con su padre. Y al mismo tiempo, el deseo de que aquel, o sea, el niño, se dirija a objetos de amor exogámicos. ¿Ok? Y solo este proceso, o este proceso específicamente, permite acceder a la diferencia sexual. Gracias a la cual cada sujeto se coloca en una posición ya sea femenina o masculina. ¿Ok? Prácticamente entonces las personas que están haciendo esta investigación de apellido Valparda y otro tipo que se apellida así, que no lo voy a pronunciar porque no sé cómo. Entonces, prácticamente ellos entienden que todo esto, todo lo relacionado a lo que decía Sigmund Freud, entienden ellos que la función del padre va a ser necesario primero que exista un padre real. ¿Ok? Para que cumpla con ese carácter de separar. Por real se refiere a que no solo exista, no solo sea biológico, sino que además cumpla con las funciones. ¿Ok? Necesita entonces separar y además se dice que este rol de separar no puede hacerlo la madre. Por eso es necesario que esté el padre ahí. ¿Ok? Si nosotros pretendiéramos o si se pretendiera que la madre sí pueda cumplir con esa función, madre, sí cumpla con la función esta de separar, ¿ok? Entonces va a ser necesario separarla del sexo. De esta manera es posible dar lugar a la afirmación ya establecida. O sea, de esta manera se podrá ser completamente separado el hijo de ella. Si lográramos a nivel psicológico o a nivel psicoanálisis, se lograra hacer esto, que la madre pudiera tener esta capacidad de separar al hijo de ella, pues entonces se pudiera decir que la función materna podía ser cumplida tanto la madre por el padre y viceversa. Quiere decir que no se necesitaría que en una crianza estuvieran ambos, si es que se pudiera cumplir este rol, esta función. Pero entonces, ¿qué pasa si no se puede llevar a cabo?
La falta de dicha función no permite desarrollar las capacidades del bebé para sentirse real y diferenciado. ¿Ok? Limitando entonces su personalidad y su independencia. Yo lo entiendo así. Cuando no existe padre en la familia, resulta, digamos que, más sencillo que al hijo, al varón, de adulto o de, bueno, ya un poquillo más grande, tenga este concepto ¿se han escuchado el término? Es que tiene mamitis. Y pues recae precisamente acá. Bueno, no lo digo yo, así lo entiendo. Así entiendo yo. Que las personas entonces que no tuvieron un padre suelen tener una relación muy, digamos que invasiva con la madre. Y la madre pues les dice todo qué hacer y todo esto, que es lo que significa o a lo que se refiere cuando uno dice que tienen mamitis. ¿Por qué? Porque no hubo una figura paterna que los separara de esa madre, ¿no? Pero niños, entonces, ¿qué pasa si se declina su función? Declinación de la paternidad. No hay padre. ¿Qué ocurre? Que ayer precisamente platicábamos, ¿no? Bueno, cuando yo digo platicábamos es porque lo platiqué en algún salón, pero no recuerdo cuál. Bueno, sí recuerdo, fue con el sexto B, pero como también el video lo van a ver sexto B, entonces por eso digo que platicábamos ayer, que precisamente, ¿qué pasa entonces? Porque si se necesita o no se necesita padre y madre, y precisamente este punto habla de qué pasa si no hay padre, qué puede ocurrir. ¿Es acaso el fin del mundo? No lo creo, pero bueno, vamos ya al tema. Entonces, una pues investigadora de apellido Guerra empieza entonces a cuestionarse. Se pregunta sobre el peso que pueden tener las pautas culturales. ¿Ok? ¿Qué dice la cultura sobre las apreciaciones que tienen los padres de sus hijos? ¿Ok? Guerra entonces se pregunta, ¿qué pasa? ¿Cómo ve la cultura al padre y si lo ve capaz de apreciar a sus hijos? Y al mismo tiempo, si puede ser capaz de apreciar ser padre. Digamos que no solo cumplir un rol porque le toca, sino de verdad lo disfruta, de verdad sabe qué es, de verdad lo vive, lo aprecia. ¿Ok? ¿Por qué esta mujer se empieza a cuestionar eso? Ella hace muchas entrevistas, obviamente, por su medio del psicoanálisis y precisamente de los temas familiares, que es en donde ella se desglosa. Entonces comienza a hacer entrevistas a muchas personas, obviamente a muchos padres. Entonces, dentro de ellos, pues hace pláticas o entrevistas con padres del mismo trabajo, ¿ok? Y bueno, recibe comentarios dispersos en los que eso es lo que hace que se pregunte si de verdad el padre pues aprecia ser padre, ¿ok? Entonces ella relata que son los padres quienes reconocen la diferencia que existe hoy en día entre los padres de hoy y los niños de antes.
marca en esta lectura que los mismos padres del actual dicen que era muy diferente hace años, ¿no? Y bueno, si ustedes se le preguntan a sus padres qué piensa sobre cómo actúan hoy en día ellos como padres y cómo actúan ustedes como hijos, bueno, seguro les van a decir es que en mis tiempos esto no era así y en mis tiempos y así, ¿no? Porque hay mucha diferencia entre cómo fueron educados ellos y cómo están educando ellos. Entonces, al recibir estos comentarios, Guerra lo que hace es, pues, pensar que hay un momento cultural, ¿ok? Y obviamente el momento cultural en el que vivimos ahora es muy diferente a lo que era antes. En este ha habido cambios vinculares y familiares. Pero además también hay cambios en la conformación de la subjetividad. ¿Qué es esto? De la propia percepción de ser padre. Digamos que bajo su investigación refiere que ya no son los mismos vínculos que se tenían antes a que se tienen ahora. Obviamente la educación y la familia tampoco va a ser la misma de hace años y que además los propios padres han cambiado de percepción. A eso se refiere con los cambios en la subjetividad. Subjetivo es aquello que tú percibes, entonces también ha habido cambios de cómo el hombre mismo pues percibe la paternidad. Se afirma entonces que en nuestra cultura la construcción de la subjetividad masculina tendría un carácter reactivo. ¿Ok? Y 3 serían sus pilares. Ay, escribí muy feo esto. ¿Qué es ser hombre o qué es ser padre? Primera, es no ser mujer. Así lo refieren ellos, ¿eh? No ser niño y no ser homosexual. A eso se refieren. ¿Ok? Pero Guerra se ha involucrado en otro tipo de, digamos que, en la investigación. Y refiere que en la actualidad el hecho de que exista tanta tecnología, el hecho de que haya avances en la tecnología y sobre todo en este medio de la comunicación, aunado a la computación, según dicen, que esto va a tener mayor repercusión o mayores efectos en los padres. ¿Por qué? Porque estos cambios les produce vértigo, ¿ok? ¿Por qué? Por todo lo que lleva la renovación, todo lo que implica la renovación. Y además, entonces, esta velocidad de renovación y además será o va a ser obsoleto en unos meses. ¿Ok? Entonces, Guerra menciona que hay una herida narcisista en los padres. Obviamente, ¿por qué? Porque digamos que los padres sufren su propia castración, pero ahora dada por los hijos. Ahora quien separa o quien señala las diferencias
van a ser los hijos gracias a toda esta tecnología. Entonces esto, todo lo que les dije del momento cultural, de por qué ahora es diferente, precisamente recae en este punto. Ahora los hijos son quienes en determinado momento castran al padre y los separan del entorno familiar, o incluso los separan de ellos mismos, de los hijos, precisamente por el uso continuo de todas estas tecnologías. Además que cambios tan bruscos, digámoslo de alguna forma, pues separan, como les decía yo, a los padres de los hijos y amplían la brecha generacional. Es decir, entre más tecnología, menos saben los padres, más saben los hijos. Mucha más diferencia hay entre una edad y otra. Bien, hasta aquí le voy a dejar por hoy. El tema quedará, yo creo, a lo mucho un video más. Y terminamos con esto de la función del padre. No le sigo porque ya sería muy largo y entonces pues necesito también que vayan entendiéndolo y anotando. ¿Ok? Nos vemos en el siguiente video.